Tim Cook dejará de ser el CEO de Apple. Good morning, good morning, good morning. Luego de 15 años como líder, Cook se estará yendo luego de llevar a Apple de un valor de mercado de 350.000 millones a 4 billones de dólares. Pero, ¿cómo lo hizo? El camino para llegar ahí estuvo lleno de errores y una batalla silenciosa dentro de la empresa, y aquí te lo cuento todo. En 2011, cuando Steve Jobs muere, Tim Cook se convirtió en el jefe en un momento pico de la empresa luego del lanzamiento del iPhone y el iPad. A diferencia de Steve Jobs, Tim Cook no era un visionario de productos, era simplemente un operador, una persona enfocada en números y en cómo hacer la empresa eficiente y que no gastara tanto dinero. Ahora bien, Tim Cook también tenía otro problema. En Apple existía la figura de Jony Ive, el jefe de diseño de la empresa, con el cual tuvo muchos problemas internos, ya que ambos querían dos ideas diferentes para la empresa. Ive quería seguir operando, haciendo movidas atrevidas y agresivas como trabajaba con Steve Jobs, mientras que Tim Cook estaba buscando nuevos productos con los cuales establecerse como un jefe ya nuevo de forma principal, que sí podía lanzar algo luego de la muerte del genio de Steve Jobs, además de tener una empresa estable con productos que podrían hacer crecer el valor de la compañía. Esto nos lleva entonces al Apple Watch, el primer gran producto después de la muerte de Jobs y con el cual empezaron las luchas internas entre el jefe principal de la compañía y el jefe de diseño. El Apple Watch, cuando llegó, se enfocó demasiado en la parte de la moda y su diseño y no tanto en las funciones que lo distinguen en el día de hoy. Para los que no se recuerdan, había un Apple Watch que costaba $17.000. En fin, esto no era una casualidad, era simplemente la filosofía de diseño de Jony Ive chocando con la realidad de la empresa y el mundo de la tecnología de ese momento. Sin embargo, esto no fue lo único que estaba pasando en ese momento, ya que en el 2016 Apple lanzó las nuevas y rediseñadas MacBook Pro, las cuales eran sumamente delgadas y perdieron muchísimas funciones que los consumidores Pro querían y necesitaban. Estas computadoras también se calentaban mucho y tenían un teclado con bien poca profundidad que se dañaba constantemente. En fin, era un producto a semejanza de los ideales de Jony Ive, el cual se enfocaba más en el diseño y en cómo se veían estos productos, algo que iba en contra de la filosofía de Tim Cook, el cual quería productos más estables y menos controversiales. En fin, el lanzamiento de todos estos productos fue afectando esta relación interna entre estas dos personas, una que estaba afinada a cómo seguir operando al modo de Steve Jobs y la figura de Tim Cook, la cual quería dejar atrás esa idea y crear nuevos productos que pudieran llegar a más personas, incrementando las ganancias de la empresa. Ahora bien, no todos fueron malas noticias bajo el liderazgo de Tim Cook, ya que en el 2016, aunque fueron fuertemente criticados en ese momento, Apple lanzó los AirPods, los cuales transformaron cómo las personas disfrutan de la música y cómo se entretienen auditivamente. Es cierto que muchos se quejaron en ese momento porque desapareció el puerto tradicional de audífonos, pero hoy día los AirPods o audífonos similares a estos, que son pequeños y se guardan en una cajita, es la forma en la que la mayoría de la gente se escucha contenido en sus dispositivos móviles. El éxito de los AirPods es tan grande que si fuera una compañía por sí sola que vende estos audífonos, pudiera ser una compañía entre las primeras 500 compañías más lucrativas del mundo, ya que generan sobre 12.000 a 18.000 millones de dólares anuales en ganancias. Sin duda alguna, esto fue un éxito bastante rotundo para Tim Cook. Brinquemos unos años en el futuro y en el 2019 Jony Ive salió de parte de Apple y entonces cambió todo el aspecto de cómo es que opera Apple y cómo es que se fabrican los productos de esta compañía. Rápidamente después de esto vimos cómo Apple transicionó a hacer más servicios como Apple TV Plus, Apple Arcade y muchos más en busca de incrementar las ganancias de la empresa, ya que entonces pues Tim Cook se dio cuenta de que como es una persona enfocada en los números, ya sabía que el mundo estaba sumamente saturado de personas que tenían iPhone, así que necesitaba una manera de crear más dinero de parte de las personas que ya tenían estos dispositivos, y estas suscripciones pues fueron sin duda alguna una solución bastante buena. Como pueden ver, bajo el control de la empresa sin esa figura del pasado, Tim Cook se enfocó en hacer lo que sabe hacer muy bien, incrementar las ganancias de la compañía y hacer productos que sean tanto buenos como también eficientes, para entonces tener un control total en cómo es que se fabrican.
Es por esa razón que en el 2020 Apple hizo una transición increíble que llevaría a la Mac a su mejor momento. Luego de varios años en los que muchas personas pensaban que la Mac había quedado olvidada por parte de Apple, considerando las grandes críticas a las pasadas MacBook Pro y a que Apple se estaba enfocando bastante en el iPad, Apple anunció en el 2020 la transición de Intel a Apple Silicon, sus propios procesadores. Esto sin duda alguna fue una movida bien al estilo de Cook, ya que ahora Apple tendría más control tanto de la manufactura como del lanzamiento de sus computadoras, al ellos controlar cómo es que se crean sus procesadores. Recordemos, en la época de Cook fue que también vimos el lanzamiento del iPad Pro, del Magic Keyboard, y muchos pensaban que Apple quería y que veía al iPad como el futuro y entonces la Mac como algo del pasado. Sin embargo, esto no pudo haber sido más lejos de la realidad, ya que Apple Silicon catapultó a la Mac para que esté ahora en su mejor momento. No tan solo vimos luego en el 2021 la mejor generación de la MacBook Pro hasta el momento, con una construcción mucho mejor, mejor desempeño, más puertos para conectar lo que quieras y un mejor teclado, sino que también estos procesadores trajeron mucha mejor batería. En fin, los problemas de calentamiento quedaron en el pasado con las nuevas MacBook Pro. Incluso también vimos el lanzamiento de la primera MacBook Air, que ni siquiera necesitaba un abanico para poder enfriarse, demostrando que Apple estaba en otro nivel en cuestión de los procesadores que estaba incluyendo en sus computadoras. Esto, en mi opinión, sin duda alguna es el punto máximo del éxito, en mi opinión, de Tim Cook como el jefe principal de Apple. Ahora bien, como dice el dicho, todo lo que sube tiene que en algún momento bajar, y aunque del 2021 al 2023 Apple siguió mejorando sus computadoras, sus teléfonos y otros productos más, el lanzamiento del Apple Vision Pro, aunque sin duda alguna es un equipo bastante increíble, demostró ser, en mi opinión, un camino incorrecto en el desarrollo de este tipo de productos. No tan solo llegó al mercado con un precio sumamente alto de $3.500, sino que también era pesado, limitado y los consumidores lo rechazaron bastante. En realidad diría que este fue el primer gran fracaso de Tim Cook, aunque tampoco podemos olvidar que muy temprano en su carrera el lanzamiento de Apple Mac fue bastante malo. Ahora bien, esto no termina aquí, ya que en el 2024, solamente un año después, vimos otro golpe para este ejecutivo. Luego de muchos años viendo cómo la inteligencia artificial seguía creciendo en popularidad y en las capacidades que podía hacer con compañías como OpenAI y también Google, Apple nos presentó su respuesta con el sistema de Apple Intelligence. Inicialmente la recepción de muchas personas fue bastante pobre a todas estas funciones que llegaron, como por ejemplo Genmoji, crear imágenes, las herramientas de escrituras y más, pero también se nos presentó la nueva generación de Siri, que podía hacer muchísimo más de lo que podía hacer en ese momento la competencia. En realidad yo estaba sumamente emocionado por ese futuro que llegaría en la primera parte del 2025, y cuando la fecha se estaba acercando, Apple anunció que no podía lanzar esas funciones. No tan solo eso, sino que la empresa también lo atrasó un año más, es decir, para el 2026, y aún en la primavera de este año todavía estas funciones no han llegado. Esto sin duda alguna molestó a muchísimas personas, las cuales veían cómo la competencia seguía creciendo, mejorando y ganando más habilidades en esta parte de la inteligencia artificial, mientras que Siri y iOS se seguían quedando atrás y atrás. Para finalizar, el último golpe en la carrera de Tim Cook sin duda alguna ha sido iOS 26 con su diseño de cristal líquido. En 2025 la empresa anunció este gran cambio, uno que se hace cada 10 años, y aunque inicialmente se veía muy bonito y llamativo, al momento de usarse quedó claro, ¿me entienden? Era demasiado transparente y casi ni se podía ver lo que estabas haciendo en el teléfono. Esto provocó que sucedieran muchos cambios a cómo es que funciona este sistema de cristal líquido y cómo es que se ve este sistema operativo, que seguramente pues tuvo un efecto en la salida del jefe principal de diseño de Apple a finales del año pasado. En fin, la historia de Tim Cook en Apple es sorprendente a pesar de todos estos tropiezos. Llevó a la empresa a tener un tamaño mundial, a ser una de las compañías más valoradas en el mundo y a llevar a la Mac, al iPhone y al iPad a su mejor momento en años. Obviamente Tim Cook nunca tuvo el carisma y la forma de presentación que distinguió a Steve Jobs, pero sin duda alguna fue una figura que logró convertir a Apple en una empresa mega exitosa. Al final de todo, Tim Cook nunca iba a ser Steve Jobs, pero tampoco tenía que serlo.
Jobs catapultó a Apple creando productos increíbles y sumamente importantes para el mundo, mientras que Cook se enfocó en llevar esa filosofía y alcance a su máximo potencial. Y volviendo al presente, en septiembre de este año, Tim Cook le estará pasando las riendas a la empresa a John Ternus, la figura que muchos ya pensábamos y sabíamos que sería el próximo jefe principal de Apple, considerando la edad, su carisma y sus más de 20 años en la empresa, y porque su enfoque es en el hardware. Apple sin duda alguna se prepara para unos años bien interesantes en una era de inteligencia artificial, pero también un momento en el que los productos que ha hecho la empresa están en su mejor momento, y solo espero que esto siga y siga. Ahora sí, hemos llegado al final del video. Déjame saber acá abajo qué te pareció este recorrido por la historia de Tim Cook. Obviamente es un resumen de 15 años en un corto video. Se me quedaron lanzamientos importantes como el Apple Card, el impacto del rediseño del iPhone 10, la batalla por el App Store con Epic Games y mucho más. Pero déjame saber acá abajo cuál fue tu producto favorito de los pasados 15 años y qué te gustaría ver de parte de Apple en el futuro. Pero bueno, ahora sí, gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.